Historia moderna de Occidente, 1. Primer semestre. Guía para el estudiante. 1. La organización política de los países europeos del siglo XVIII era La monarquía absoluta hereditaria. 2. ¿En qué país había monarquía parlamentaria? En Inglaterra. 3. En el siglo XVIII, España y Portugal tuvieron como sistema de gobierno característico La monarquía absoluta. 4. La principal ocupación de la mayoría de la población europea del siglo XVIII era La agricultura. 5. La situación social que imperaba en Polonia y Rusia en el siglo XVIII era Los campesinos eran explotados por los señores feudales. 6. Una característica económica de la mayoría de los países europeos en el siglo XVIII fue El predominio de las actividades agrícolas en las zonas rurales. 7. Durante el siglo XVIII la producción agrícola cercana sufrió modificaciones debido A la introducción del cultivo de plantas americanas. 8. Aspecto característico de las condiciones en Francia a finales del siglo XVIII. Se trasladaban mercancías en barcos de vapor. 9. En el siglo XVIII el medio de transporte más rápido y barato que utilizaron los europeos para el comercio Era el marítimo. 10. La sociedad europea del siglo XVIII se caracterizaba Por estar integrada en su mayoría por campesinos. 11. En el siglo XVIII los campesinos Constituían la población más numerosa 12. El uso de la rueda hidráulica era una característica de la producción industrial en Europa siglo XVIII. 13. El fortalecimiento político del sistema parlamentario fue una característica importante En Inglaterra durante el siglo XVIII. 14. Definición de ilustración. Búsqueda de un orden de vida terrenal a través de la razón. Proceso histórico en el cual el hombre pretendió crear un nuevo orden de vida basado en la razón. 15. Principal postulado de la ilustración. Los hombres tienen derechos inalienables por naturaleza. Todos los hombres son iguales. 16. La ilustración fue el cuestionamiento de los dogmas religiosos. 17. Las características esenciales de la ilustración fueron laico y racional. 18. Los pensadores del siglo XVIII se caracterizaron por cuestionar el derecho divino de los reyes. 19. Según los filósofos de la Ilustración, el saber científico tiene entre sus objetos fundamentales propiciar el desarrollo de la humanidad. 20. La Ilustración se caracterizó por la preeminencia que sus ideólogos dieron a los fenómenos culturales. 21. Una de las características de la Ilustración fue el surgimiento de la doctrina deísta. 22. Al hablar del carácter irrevocable del contrato social, Hobbes protestó justificar el absolutismo. 23. Según Locke, los elementos que deben conformar el Estado son justicia y ciudadanía. 24. Según Thomas Hobbes, el hombre dejó de vivir en un estado de naturaleza cuando organizó su vida social bajo un régimen absoluto. 25. El estado de la naturaleza, para Locke, consistía en el desarrollo de la vida de los hombres en completa libertad sin depender de la voluntad de otro. 26. Según Locke, la misión principal del gobierno consistía en salvaguardar los derechos inalienables del hombre. 27. Montesquieu propuso un sistema político dividido en 3 poderes con la finalidad de evitar los abusos de los gobernantes. 28. Actitudes humanas, con que Montesquieu relaciona los diferentes tipos de gobierno, son virtud, honor y temor. 29. Montesquieu consideraba que la monarquía parlamentaria es el mejor sistema de gobierno, porque obstaculiza el abuso del poder de los gobernantes. 30. El hombre es libre por naturaleza es una tesis de Locke. 31. Para Rousseau, la democracia era la elaboración de las leyes y la elección de los gobernantes por el pueblo. 32. Según Rousseau, la voluntad popular es la base de la democracia únicamente cuando el gobierno representa los intereses de la mayoría. 33. Para Rousseau, un sistema ideal de gobierno es aquel en que no hay contradicciones entre la libertad personal y el predominio del derecho. 34. Rousseau considera al estado de la naturaleza como el estado social perfecto del hombre donde prevalece la igualdad. 35. La enciclopedia se consideraba importante porque coadyuvó a crear una nueva concepción del mundo. 36.
Principal característica fisiócrata, fue la agricultura, ya que era la principal fuente de riqueza de la nación. 37. La enciclopedia, difunde El saber científico del momento. 38. Escuche lo siguiente, con atención. El progreso de una nación está garantizado si en ella existe libertad absoluta para las actividades económicas. ¿Quién es el autor de esta tesis? Adam Smith. 39. ¿Cuál es uno de los principios del liberalismo económico? La riqueza se distribuye por medio de la actividad mercantil. 40. Una de las tesis fundamentales del liberalismo económico es que la actividad económica debe desarrollarse con la mínima participación del Estado. 41. Según Adam Smith, ¿por qué las bases del liberalismo económico son de trabajo y el comercio? Porque armonizan el interés del individuo con el de la sociedad. 42. Obra que tuvo gran importancia, en su época por recopilar y difundir las ideas más progresistas del siglo de las luces. La enciclopedia. 43. Escuche lo siguiente, con atención. Las desigualdades provienen de la ignorancia. Fue una de las ideas definidas por los pensadores ilustrados. 44. ¿Cuál es una característica del despotismo ilustrado? Los monarcas